que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este espacio. La Fuerza de la Unión, una película abierta de la Sociedad Democrática Venezolana para compartir con todos ustedes, más allá del cultural, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza que trabajando juntos, que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. En la madrugada de este miércoles 3 de marzo de este friolento mes de marzo de 2021, hay una importante cantidad de informaciones, una importante cantidad de noticias, unas de ellas muy graves referidas al tema de la vacunación. Nos informa por un lado los voceros oficiales que tenemos unas 500,000 vacunas chinas de las llamadas Sinovac que ya habrían llegado al país, lo cual, por cierto, es una excelente noticia. Todo hay que decirlo, eso es una excelente noticia. Hay otra noticia que no es tan buena. Despachos oficiales también informan, revelan que tenemos un problema severo con el fondo rotatorio de vacunas de la OPS. Venezuela aún no logra cancelar los 11 millones de dólares que tiene de deuda con el fondo rotatorio de la OPS y no aparecemos, desgraciadamente, en el más reciente listado de esa organización para la distribución de la vacuna. No aparece Venezuela entonces en esta listado de distribución. Esto es un problema y es un problema severo, es un problema grave. Repito, si bien el gobierno está celebrando, y con razón, que llegaron 500 vacunas 500,000 vacunas de China, solamente el primer envío que estaba previsto de la vacuna AstraZeneca para Venezuela era de más de 1 millón de dosis. Entonces, eso es precisamente lo que está en riesgo en este momento. Eso es precisamente lo que está en cuestión en este momento. Por cierto, esto tiene que ver con todo el tema de la situación compleja que está viviendo nuestro país, de la conflictividad social y de la conflictividad política que está viviendo este país, en nuestro país, porque diversos sectores de la sociedad venezolana están exigiendo precisamente el tema de la vacunación como prerequisito para poder iniciar la construcción de lo que algunos llaman una nueva normalidad. Entre esos sectores están los profesores universitarios. FAPUB ha llamado a una emergencia laboral en las universidades venezolanas, a la no reincorporación a clases en el marco de una emergencia laboral, exigiendo, por un lado, el justo tema salarial y, por otro lado, precisamente la vacunación. Tenemos en línea a la profesora Keta Stefani. Ella es integrante y vocero de la Junta Directiva Nacional de FAPUB. Keta, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es la situación? ¿En qué consiste esta emergencia laboral decretada por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela? Buenos días, te escuchamos. Sí, buenos días, Chuy, buenos días a tu madrugadora audiencia. Nosotros decretamos la emergencia laboral. Eso lo que significa es que la relación laboral con el Estado está. Somos universidades públicas, FAPUB lo que agremia son universidades públicas, los salarios los paga el Estado. Las universidades son instituciones del Estado sin presupuesto. El gobierno acabó con el financiamiento para la educación. No hay financiamiento ni para las universidades ni para las escuelas.
Y eso rompe la relación laboral, se mantienen nóminas de $2 a $4 al mes, que lo que significan es, bueno, mantienen el empleo, mantienen esa figuración, ese fingimiento de que hay un pago de salario, pero no hay un pago de salario, no se retribuye el trabajo, no se remunera el trabajo. Entonces hay una situación de emergencia laboral. Por eso es que desde el punto de vista laboral no puede nadie pretender obligar a un profesor a trabajar. Y esa es la misma situación en las escuelas, en el magisterio. No se puede pretender que la gente vaya a trabajar si no hay una remuneración, ni siquiera cubre el pago mensual, el transporte que se requiere para llegar a los puestos de trabajo. Y hablo de llegar a los puestos de trabajo porque la universidad en casa, en el caso nuestro, eso fracasó, o sea, no es posible. No es que fracasó, es que nunca existió un plan, lo que existió fue una declaración, universidad en casa, pero ahí no, detrás de eso no había ninguna planificación que creara las condiciones, que garantizara las condiciones para que se pudieran cumplir todos los planes de estudio a distancia. Yo entiendo que las materias que no se pueden ver a distancia, como los laboratorios, prácticas profesionales, etcétera, no se iban a poder ver, pero hay un montón de materias teóricas que sí se hubieran podido ver a distancia, y eso no ha sido posible porque no hay internet, porque no hay electricidad, porque no hay salario, porque no hay equipos para hacerlo, y no lo tienen ni los profesores ni los estudiantes. Entonces, en esas condiciones, lo que se está es condenando a la juventud venezolana a la ignorancia. No hay, este es un país que está condenando a la juventud a la ignorancia y a los ancianos a morir de hambre. Es decir, así están los salarios, así están las pensiones, los ancianos no tienen cómo resolver, están sujetos a morir de hambre. Y en el caso de la juventud, a la ignorancia. Eso es lo que está ocurriendo en la sociedad venezolana. Estamos conversando con la profesora Kete Stefani, integrante y vocera de la Junta Directiva Nacional de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUB, uno de los gremios más combativos del país, que ha decretado la emergencia laboral en las universidades venezolanas, lo cual consiste de inmediato en el llamado a no reinicio de actividades académicas. Keta, por lo que nos explicas, ¿podríamos estar en presencia de eso que alguna vez los sindicalistas venezolanos llamaron lockout? Es decir, hay una suerte de huelga patronal. El patrono Estado está incumpliendo sus obligaciones y eso lleva al cierre de la institución. Sí, exactamente, eso es lo que está ocurriendo. El gobierno cerró la educación en Venezuela, la cerró porque no la financia, la cerró, los recursos que le llegan al Estado no sé a dónde se van, porque ya dijiste que tampoco se pueden ir al pago de las vacunas, entonces el Estado estará quebrado, pero había una política de años de ir asfixiando las universidades, lo que lo llevó al estado en el que se encuentran actualmente. El gobierno se apropió de las nóminas, no se apropió del presupuesto de las universidades y lo confiscó, y paga las nóminas quincenalmente y fue reduciendo las nóminas. El Estado se niega a la contratación colectiva. En el caso de FAPUB desde 2004, intentamos en 2015, participamos en una convención y para la fijación de salario, una encerrona del ministro con unas federaciones impusieron ya unos salarios que eran, y en ese momento, inaceptables. O sea, no es que eran un salario que no alcanzaba, sino que ya era la debacle salarial. Y luego, en 2018, con la reconversión, terminaron de liquidar todas las tablas salariales, toda la distancia entre la tabla, digamos, la distancia entre los distintos escalafones, e imponer un salario automáticamente ajustado de acuerdo con los ajustes de salario mínimo. En este momento el salario mínimo es de menos de $1 al mes. Entonces sí, el Estado cerró la educación en Venezuela, esa es la situación. Y lo que hace son declaraciones para aparentar que da educación, pero no la dan. O anuncio de que, bueno, vamos a empezar en marzo, vamos a empezar en abril. Nosotros no podemos, como te dije, la educación solamente por la modalidad virtual no es posible en las universidades, y se podría intentar una semipresencial, pero mientras no haya vacunación, porque el gobierno está anunciando volver a clases presencinciamente ahora en abril. Tiene que haber una vacunación masiva de profesores y estudiantes para eso. Eso es una demanda. Si no conviertes las instituciones educativas en un foco de infección y atentas contra la vida de profesores y estudiantes. Y de las familias, sobre todo de los estudiantes. Sí, habría que recordar que en el caso de las universidades venezolanas es distinta la situación a la educación básica. Ningún país del mundo está por ahora vacunando a los niños.
se está concentrando esto en todo el proceso de vacunación en la población joven y adulta, haciendo énfasis en la tercera edad. Pero en el caso de la universidad, toda la población, profesores y estudiantes, son ya casi mayores de edad, o mayores de edad efectivamente. Keta, estamos conversando con la profesora Keta Stefani, integrante y vocera de la Junta Directiva Nacional de FAPUB. Hemos visto con preocupación cómo se estimula desde ciertos ámbitos una confrontación entre profesores y estudiantes, entre sectores distintos de la comunidad universitaria, en vez de promover la defensa integral de la universidad como institución y como comunidad ante esta agresión económica del gobierno. ¿En qué sentido marcha esta situación? ¿Se han abierto puentes entre gremios profesorales y gremios estudiantiles para este necesario frente común? Sí, nosotros estamos pidiendo ya, orientamos a las asociaciones de profesores a las reuniones con las federaciones de centro y con los movimientos estudiantiles. Nosotros no tenemos contradicción con el movimiento estudiantil. Cuando el movimiento estudiantil pide clases, nosotros lo acompañamos en esa petición. Nosotros queremos dar clases. Nosotros queremos volver a la universidad. Ese es nuestro trabajo y esa es nuestra carrera. Somos académicos. Entonces ahí no hay ninguna contradicción. Es verdad, sobre todo en las redes sociales, que hay voces que intentan generar esa contradicción. Eso es para desviar digamos, para desviar el problema, para desviar las causas del problema. Es decir, no es la causa del problema que los profesores no quieran dar clases. FAPUB no ha decretado paro. Es lo que exactamente acabamos de explicar. Es el Estado el que ha cerrado la universidad y es el que tiene que abrirlo. Es el que le ha negado el financiamiento a la universidad y tiene que darlo porque la educación es pública. Entonces no, cuando los estudiantes están pidiendo clases, nosotros los estamos acompañando. Es decir, la causa de los profesores y de los estudiantes es una causa común. Nosotros queremos volver a la universidad a dar las clases. Nosotros queremos que la universidad abra, que se garantice un ambiente sano. Las universidades están derruidas. Una de las cosas que aprobamos es que se haga un levantamiento gráfico de toda la situación en que se encuentran las universidades, aún vacunados. Efectivamente, como tú dices, la vacuna es a mayores de 16 años. Bueno, el caso de nuestros estudiantes en su mayoría es así. Pero aún vacunados, tú necesitas garantizar medidas de bioseguridad, de distanciamiento, de higiene, de mascarilla, y eso requiere recursos, eso requiere los espacios, eso tiene que ocurrir. Nosotros necesitamos que eso se haga para volver a clases, pero la lucha de estudiantes y profesores es una sola, es la lucha por el rescate de la educación de calidad superior en Venezuela. Finalmente, estamos conversando con la profesora Keta Stefani, directiva y vocera de la Junta Directiva Nacional de FAPUB. ¿Qué acciones estarían previstas en el marco de la anunciada emergencia laboral? Como te dije, nosotros, bueno, además de las reuniones con las federaciones de centro, nosotros estamos llamando a activar las intergremiales, nosotros estamos llamando a las autoridades que llevamos intentándolo desde el año pasado, a reunirnos. El Estado se retiró. Bueno, ¿será que la comunidad se hace de las universidades? Nosotros tenemos que discutir eso en los gobiernos, en los cogobiernos, y eso requiere que el diálogo institucional se dé. O sea, que a través de los mecanismos que establecen nuestras actas, convenios, las asociaciones de profesores puedan reunirse, no son derechos de palabra, no es reunirse y discutir y resolver, solucionar el problema de las universidades. Hay todo un plan de parte del gobierno nacional que nosotros no compartimos. El CNU quiere estar tomando decisiones que no tiene potestad para tomar. Ese es un organismo creado antes del 99, la Constitución del 99 le da la autonomía originaria a las universidades, uno no tiene nada que buscar al respecto, y es necesario eso, es fundamental que la comunidad universitaria se reúna, que los gobiernos se reúnan, que las asambleas se reúnan. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Y en relación con acciones de protesta, eso pasa por la discusión con los otros gremios que están en la misma situación, los otros sindicatos, para la definición de acciones conjuntas. Ahorita existen las limitaciones que ya sabemos de la pandemia, no solamente en términos de bioseguridad, sino en términos de la gente. Pues no es el caso, por ejemplo, en salud, que
los compañeros de salud van a los hospitales y permanentemente pueden hacer asambleas, la gente está en el puesto de trabajo. En el caso de las universidades no es así, por eso está también eso también el movimiento estudiantil. Nosotros necesitamos entonces primero reunirnos y a partir de esas reuniones entonces definir una agenda, pero esa agenda pasa no solamente por la protesta exigiendo se cumplan las demandas, sino que nosotros tenemos que revisar internamente qué es lo que nosotros vamos a hacer la comunidad universitaria con el problema de la universidad. Te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos y que hayas actualizado nuestra información sobre este muy delicado tema que es el lockout aplicado por el Estado gobierno a la educación universitaria y a la educación en general. Muchísimas gracias y buenos días. Buenos días, gracias. Era Keta Stefani, ella es directiva y vocera de la Junta Directiva Nacional de FAPUB, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela. Dramática la situación, extremadamente grave y compleja la situación. Yo quiero darle mi palabra de solidaridad a los integrantes de la comunidad universitaria y mi llamado angustioso a que no pisen el peine de la división interna, no muerdan el trapo rojo de la división interna. Recuerden, el gobierno tiene años vulnerando la estructura de poder interna de las universidades al impedir la realización de las elecciones de acuerdo a lo que establece la actual ley, y de esa manera han prácticamente condenado al desgaste a la institucionalidad universitaria, a sus actuales autoridades, por un lado. Por otro lado, ha sometido a nuestras universidades a un cerco presupuestario que las asesina, las convierte en gigantescos liceos, porque sin recursos no puede haber investigación, no puede haber extensión, y sin investigación y sin extensión, la institución universitaria no puede cumplir con 2 de sus 3 funciones fundamentales. Y en tercer lugar está incluso el tema de someter a la Universidad Venezolana al vandalismo. Lo que ha hecho el AMPA con la Universidad de Oriente es algo monstruoso. Lo que ha hecho el AMPA en la Universidad del Zulia es algo terrible, y lo que hace cotidianamente en casi todas las casas de estudio de Venezuela. Entonces, frente a esa múltiple agresión, la respuesta de la comunidad universitaria no puede ser que las autoridades no se reúnan con los gremios profesorales, que los estudiantes demanden de los profesores el regreso a clases como que si eso fuera culpa o ganas de los profesores. No. Tiene que haber unidad de la comunidad universitaria en esta hora crítica. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve.
opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Otra de las noticias muy importantes reflejadas en todos los portales de noticias relevantes en nuestro país es la presentación por parte de la sociedad civil venezolana de un listado de 15 ciudadanos como candidatos a rectores del próximo Consejo Nacional Electoral. Es realmente importante por diversos motivos, por diversas razones, este evento, este anuncio que se hizo públicamente ayer. Por un lado, demuestra que la sociedad civil venezolana ha recuperado su autonomía en cuanto a la construcción y la definición de su accionar en el marco de la crisis política venezolana y de la emergencia humanitaria compleja que vive nuestro país. Por otro lado, es muy importante porque más allá de todas las críticas que tenemos y mantenemos frente a la legitimidad de la Asamblea Nacional electa el pasado diciembre de 2020, es fundamental que avancemos como sociedad hacia un proceso de reinstitucionalización, y en ese sentido el tema del Consejo Nacional Electoral es muy, muy relevante. Para mí es un motivo de orgullo ciudadano el que en esa lista de 15 nombres de venezolanos probos, de venezolanos dignos, de venezolanos además con excelentes credenciales académicas y profesionales, esté también el nombre de Roberto Picón. Roberto Picón es ingeniero, Roberto Picón es experto electoral, y Roberto Picón, hay que decirlo, fue el artífice técnico de la inmensa victoria democrática obtenida el pasado 6 de diciembre del año 2015. Él fue quien coordinó un equipo ciudadano, un equipo en su inmensa mayoría proveniente de la sociedad civil, que definió y ejecutó con precisión técnica, con maestría, la estrategia que permitió aquella inmensa victoria. Bueno, Roberto Picón es uno de esos 15 candidatos de la sociedad civil venezolana y lo tenemos en línea. Roberto, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué implica, qué significa esta postulación tuya y de tus otros 14 compañeros a el Consejo Nacional Electoral? Buenos días, te escuchamos. Muchas gracias, Chuo, y muchas gracias a tu consecuente audiencia. Un gran abrazo para todos. Bueno, la significación de esto es que la sociedad civil, por derecho constitucional, tiene la potestad de postular candidatos a la dirección del poder electoral. Y aun cuando las condiciones institucionales del país están en el piso, en la peor condición posiblemente de los últimos 50 años, nos toca a nosotros enfrentar ese vacío institucional que existe y postular a los candidatos ideales, pues, dentro del ramillete que existe aquí en la sociedad civil venezolana, para que ocupen la dirección del CNE y puedan convertir al CNE en un ente independiente, como dice la Constitución. Sabemos que esto es una lucha cuesta arriba, que tenemos todo en contra, pero si no postulamos, pues simplemente entregamos la posibilidad de que haya un acuerdo. La idea aquí es convocar a todo el país, a los ciudadanos, a los políticos de oposición, a los políticos que favorecen al régimen, para que se logre un acuerdo que comience a reinstitucionalizar el país a partir del poder electoral. Que se logre un poder electoral que represente al país y que rompa la inercia que venimos arrastrando desde el 2016 de procesos electorales interrumpidos o mal organizados o organizados con condiciones que no son adecuadas. Y para eso, pues, tenemos que hacerlo con tiempo. Esta era la oportunidad de postular, el tiempo está corriendo y la idea es promover un acuerdo nacional con quien sea para lograr una institución electoral confiable. No es fácil,
pero lo tenemos que intentar. Estamos conversando con el ingeniero Consejo Nacional Electoral. Han sido sometidos a las pruebas más rigurosas y él ha salido airoso de cada una de ellas. Roberto, permíteme hacerte una pregunta como abogado del diablo. ¿Implica tu aceptación de esta postulación el que tú reconoces la legitimidad de esa Asamblea Nacional, el que la sociedad civil venezolana se está adaptando, entre comillas, a las arbitrariedades que han sido perpetradas desde el punto de vista institucional por la nueva Asamblea? Para nada aceptamos la forma como fue electa esta Asamblea. Se cometieron muchísimos errores que fueron denunciados por las distintas ONG que hacen Contraloría Electoral. Serían decenas de cosas que pudiéramos nombrar sobre las acciones y omisiones que dieron pie a la Asamblea Nacional que está actualmente ejerciendo el Poder Legislativo Nacional. Pero el hecho no es que le reconozcamos o no, sino que de hecho existe y es a la que le corresponde, convocar este proceso. Desafortunadamente, uno tiene que trabajar con lo que hay, no con lo que quisiera que hay. Y en ese sentido, nosotros estamos trabajando no solamente para que haya un acuerdo, para que se certifique o se apruebe un acuerdo en la Asamblea Nacional, sino para que todos los factores políticos de oposición que están dentro y fuera del país participen en la construcción de este CNE. Nosotros, como dije, hemos postulado a un grupo idóneo de ciudadanos, digamos las ONGs que hacen vida en el foro cívico. Hay otros 99 ciudadanos que fueron postulados por distintas organizaciones y universidades que ya se sabrá, pues no han sido hechas públicas todavía por el Comité de Postulaciones Electorales. Y en los próximos días, dentro de la Asamblea, dentro del Comité de Postulaciones, ocurrirá una serie de entrevistas para evaluar las credenciales, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, todos nosotros estamos haciendo la tarea de presentarnos al país a través de los programas de opinión y de radio, de tener reuniones con distintos factores de sociedad civil, con distintos factores políticos, para que exista la voluntad de hacer un acuerdo político que le dé al país una Asamblea Nacional, un CNE independiente. Entonces, esto no quiere decir que estamos pasando por alto o convalidando la forma como se eligió la Asamblea Nacional que está en el poder en este momento. Lo que estamos diciendo es reconociendo que tiene cierto poder y que ese poder es necesario conciliarlo con el poder de los ciudadanos y es necesario conciliarlo con los otros factores políticos para que se logre un CNE equilibrado, independiente y competente. Roberto, yo como ciudadano y como activista de la sociedad civil quiero públicamente darte las gracias por este paso que estás dando, por esta responsabilidad que estás asumiendo y por expresarlo ante el país con tanta transparencia y con tanta nitidez. Esta humilde ventana sigue a tu orden siempre para todo lo que es el proceso de información a la sociedad de cada uno de los pasos que se dé en esta lucha hacia un nuevo CNE que sea útil a los venezolanos y una vez logrado eso, bueno, todo lo que tengas que hacer desde el CNE en tanto que rector. Un gran abrazo y buenos días, Roberto. Muchas gracias, Chugo. Nos vemos. Hasta luego. Roberto Picón Herrera, candidato de la sociedad civil venezolana a el nuevo Consejo Nacional Electoral. Comparto con ustedes de inmediato los nombres de los otros 14 postulados. Luis Lander, miembro del Observatorio Electoral Venezolano, postulado por la Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación. Eugenio Martínez, el periodista especializado en temas políticos y electorales. Su nickname en redes sociales es @Puskas. El conocido Eugenio Martínez, alguien con todas las credenciales del mundo y con más conocimiento que todas esas personas que están, o que muchas de las personas que están ahorita allí en el Consejo Nacional Electoral. Francisco Martínez, expresidente de Fede Cámaras, quien ha sido postulado por Sinergia
para el Consejo Nacional Electoral. Robinson Rivas, director de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela, postulado por el Observatorio Electoral Venezolano. David Delgado Iturriza, académico de la Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Políticas, nombre propuesto por el Observatorio Electoral Venezolano. Griselda Colina, colega periodista, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, postulado por la Asociación Civil Saber es Poder, Asosaber. León Arismendi, abogado laboralista y profesor de la Cátedra de Derecho del Trabajo en la UCB, director del Instituto de Estudios Sindicales, postulado por la Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación. Bernardo Méndez, ex vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Química, profesor en la Facultad de Ciencias de la UCB, postulado por la Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación. Celis Mendoza, ex consultor jurídico del Consejo Nacional Electoral. Helen Aguiar, presidenta de la Red de Observadores Electorales de Venezuela. Noel Mavares, funcionario del Consejo Nacional Electoral, propuesto por el Observatorio Global de Comunicación y Democracia. Carmen González, abogada jubilada del Consejo Nacional Electoral y especialista en temas de género, directora de Asosaber. Tulio Ramírez, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, director del doctorado y posgrado en educación de la Universidad Católica Andrés Bello, es presidente de la Asociación Civil Asamblea de Educación y fue propuesto como candidato por el CEPAS, entre otras organizaciones. Estos son algunos de los nombres postulados ayer por la sociedad civil venezolana, por el Foro Cívico Nacional, que como ustedes saben es uno de los espacios, uno de los más prominentes espacios de la sociedad civil venezolana. Yo le deseo a cada uno de ellos mucha suerte y no solamente le deseamos suerte, sino que estamos dispuestos a acompañarlos como activistas ciudadanos, como comunicadores populares, como venezolanos preocupados, como venezolanos que no estamos dispuestos a simplemente quedarnos y a decir, no, es que eso va a ser una trampa, entonces mejor no hacemos nada. Vamos a seguir esperando para ver si en el 2024 Trump regresa al poder y nos vuelve a decir que todas las opciones están sobre la mesa. No. Aquí hay que hacer cosas y hay que hacerlas ya para promover la reinstitucionalización del país y hacer todo lo necesario desde ese país reinstitucionalizado para detener la caída de Venezuela e iniciar su reconstrucción. Y este paso, tener un CNE lo más equilibrado posible, es un paso fundamental. Repito, mi profundo agradecimiento a Eugenio Martínez, a Francisco Martínez, a Roberto Picón y a todos y cada uno de los distinguidos venezolanos que aceptaron ser postulados por la sociedad civil venezolana para estos cargos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram.
Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Estábamos conversando en el segmento anterior con Roberto Picón Herrera, uno de los candidatos de la sociedad civil venezolana a integrar el próximo Consejo Nacional Electoral. Hay gente que me escribe y me dice, bueno, pero ¿para qué se van a postular? ¿Y a quién van a postular si los partidos de oposición están confiscados? Ya va. Una cosa son los obstáculos que el régimen pone para impedir la participación de los demócratas y otra cosa es que los demócratas se retiren y pierdan por forfait. Son dos cosas completamente distintas. Ya aquí ha habido situaciones en las cuales un partido político ha sido ilegalizado y busca la manera de poder reincorporarse o incorporarse a la lucha electoral. Puedo recordar cuando en los años 60 le quitaron la tarjeta a Acción Democrática y Acción Democrática no por ello se retiró de las lides electorales. Puedo recordar también cuando el Partido Comunista de Venezuela, tras la derrota que significó la aventura guerrillera, decidió reincorporarse a la lucha electoral a través de, en las elecciones de 1968, y utilizaron una organización de fachada llamada Unión para Avanzar, UPA, para de esa manera poder reincorporarse. También puedo recordar en términos más recientes cuando los partidos de la oposición venezolana utilizaron la tarjeta del MIN como tarjeta unitaria, como tarjeta única para poder competir en forma más ventajosa contra el proyecto autoritario. Así que modalidades hay. Algunas de las más creativas, algunas de las más interesantes acaban de ser propuestas por el expresidente del Consejo Nacional Electoral, Andrés Caleca. Andrés Caleca acaba de publicar en la revista de análisis político de la Universidad Católica Andrés Bello un muy interesante trabajo donde le hace tres planteamientos, tres alternativas a los demócratas venezolanos acerca de cómo avanzar hacia la necesaria unidad. Pero dejemos que sea el propio Andrés Caleca quien nos explique en qué consisten esas alternativas y cuál es su propósito. Lo tenemos en línea en este momento. Andrés, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con la audiencia de Radio Caracas Radio cuáles son los elementos de esta propuesta que le has hecho al país. Buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chuy, buenos días a todos tus radioescuchas. Mira, lo primero que hay que tener claro es que el tema de la participación o no participación en las elecciones municipales o parlamentarias, o de gobernadores regionales que está proponiendo el gobierno, es una coyuntura, forma parte de una lucha superior. La lucha que está planteada en Venezuela en este momento es la lucha agónica, como lo digo en ese artículo, entre la democracia y el autoritarismo. Por cierto, no es una lucha solo de Venezuela, está ocurriendo lo mismo en el mundo entero. La democracia está siendo atacada por todos los flancos, desde la izquierda y desde la derecha. En el caso nuestro, muy claro, está siendo destruida de manera sistemática por un gobierno autoritario de carácter stalinista, desde el punto de vista de la definición ideológica de su acción, en alianza con sectores militaristas de las Fuerzas Armadas venezolanas, con un aparato represivo gigantesco, y ha venido tasajeando las libertades democráticas en Venezuela, que no nos las regaló nadie, las hicimos nosotros. Fíjate tú esta discusión que estamos teniendo de si debemos participar o no en las elecciones municipales. Hace 100 años, porque esta gente ha llevado el país a 100 años atrás, no solo desde el punto de vista institucional, sino incluso desde el punto de vista de su desarrollo. Estamos cocinando con leña, señores. La situación es gravísima en Venezuela. Hace 100 años, Venezuela padecía la dictadura más larga que se había conocido en América Latina, que era la dictadura del general Juan Vicente Gómez. Y los venezolanos demócratas, en el seno de esa dictadura, sin esperar que el dictador les diera nada, porque no les iba a dar nada sino grillos en la rotunda,
comenzaron a crear y a organizar sus partidos políticos. Crearon el Partido Democrático Nacional, donde estaban todos los que después fueron comunistas, cupellanos, adecos, todo eso. Era un solo partido en Venezuela, clandestino, por cierto, porque la dictadura no les daba ningún respiro. Lo que quiero señalar con esto es que los demócratas venezolanos tenemos que tener claridad estratégica. Nuestra lucha es una lucha por la democracia en términos generales. La democracia es que está en la mente del ciudadano, en el inconsciente del ciudadano venezolano desde los inicios de la República, porque el venezolano es demócrata en esencia. Y luego la vivió más o menos entre trancas y barrancas en este último medio siglo de Venezuela. Eso está siendo eliminado en el país. El gobierno te pone todas las piedras posibles para que tú actúes políticamente. Olvídate del gobierno desde ese punto de vista. Desarrolla tu propia política. En primer lugar, con un planteamiento claro, señores, vamos a recuperar la democracia en Venezuela. En segundo lugar, con una dirección única. La oposición venezolana tiene que unirse. No puede seguir dispersa frente a la coyuntura municipal, de las municipales y frente a cualquier otra. Tiene que establecerse, ojalá, un partido único. Fíjate, tú estabas diciendo ahorita, han eliminado todos los partidos, les han quitado las tarjetas. Bueno, mira, esa es una oportunidad dentro de toda la crisis, que significa una oportunidad para que nos unifiquemos todos en un gran partido democrático nacional, si es necesario y si es posible. Si no es posible un gran partido único, bueno, una federación de partidos con una dirección única, donde cada quien tenga su independencia, pero que haya una dirección única que lleve adelante la lucha. Si no se puede, un mecanismo de plataforma, de entendimiento y de acuerdos entre los partidos y la sociedad civil, todo eso es posible, pero la unidad es el centro de acción para afrontar las municipales, para afrontar cualquier otra circunstancia, porque hay que hacer coincidir, Chugo, en esta larguísima lucha que tenemos por delante. Ya son más de 20 años y no se vislumbra que este problema se va a resolver. El que diga que esto se va a resolver este año, que Maduro se va este año, lo está engañando, señor. Esta es una lucha larga y va a ser cuenta y larga. Lo que hay que lograr es que hacer coincidir la conciencia democrática, la conciencia de que esta lucha es por rescate de la democracia, porque la democracia es la única vía de rescatar el país, hacerla coincidir con las luchas diarias que por razones prácticas, reivindicativas, tiene el pueblo venezolano. Mira, son miles, tú lo sabes perfectamente, Chugo, y las reseñas perfectas, miles de luchas diarias por la luz, por el agua, por el gas, contra la represión, por los derechos sindicales conculcados y laborales. Pero esa es una lucha que carece de conciencia política. Esa lucha hay que darle direccionalidad política para lograr convertir que esa mayoría que todas las encuestas dicen que es el 80% que rechaza al señor Maduro, se convierta en una mayoría política capaz de cambiar el régimen. Y para eso se requiere la unidad de los dirigentes políticos, del factor consciente de la sociedad, la unidad funcional y orgánica. Hay que formar dirigentes otra vez, hay que desplegar dirigentes. Y entonces vuelvo al tema de las elecciones municipales. Se habla, no participemos en elecciones porque no tenemos las condiciones ideales y tal, y qué sé yo. Señores, las elecciones muchas veces se participa, se hace política para ganar, y muchas veces se hace política para que una idea no muera. Hay que participar en todos los espacios que haya en el país para que no muera la idea de la democracia, que esta gente quiere que muera en el inconsciente venezolano. Unas elecciones para alcaldes, por ejemplo, no es lo mismo no participar, quedarte en tu casa, que participar con 236 candidatos en todo el país, movilizando a todo el país, con un mensaje claro de rechazo al gobierno del señor Maduro, de respaldo a la idea democrática venezolana. De esa campaña surgirán 236 nuevos dirigentes que los necesitamos agónicamente para poder dirigir a nuestro pueblo en sus luchas. Entonces, ese es el centro del tema. Nos vamos por las nubes, el gobierno nos pone trapos rojos y lo embestimos todos. Nos enseñan la luna y nos quedamos viendo el dedo. El tema no son las elecciones municipales per se, que sí tienen mucha importancia, no hay ninguna duda. Por ejemplo, en mi municipio nosotros
los ciudadanos de este municipio, que es el municipio de Los Arias, de los Altos Mirandinos, no estamos dispuestos que porque algunos decidan no participar, vayamos a entregarle la alcaldía al chavismo. Aquí no estamos dispuestos a eso. Aquí vamos a participar en cualquier circunstancia. Pero aparte de esa importancia que tiene la elección de un alcalde, que es muy importante, o de un gobernador, es el contexto global de la lucha por la democracia en Venezuela. No te puedes retirar y tienes que ir unido. Y no se trata si es que tienes que apoyar a Guaidó, eso se resuelve sin mezquindades y sin egoísmo, porque la situación de Venezuela es demasiado grave. Es así. Demasiado grave. Es así. Estamos conversando con Andrés Caleca. Andrés Caleca fue presidente del Consejo Nacional Electoral y se ha transformado en un activista de primera línea en la defensa de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía. Andrés, yo creo que hiciste una radiografía extremadamente afortunada cuando dices, hay un país que está en lucha, hay un país que está luchando en diversos escenarios, en miles de escenarios simultáneamente, pero tenemos un severo problema en el liderazgo. Tenemos a un liderazgo en el país que ha cometido los errores que nos han traído a esta situación de postración en diversos sentidos. Aquí todo el mundo se ha equivocado, aquí nadie tiene cómo levantar el dedo acusador contra el otro sector. Aquí se equivocaron los que se abstuvieron, se equivocaron los que participaron conectando un sistema que permitió la sobrerepresentación del chavismo. Aquí se ha equivocado todo el mundo. Y también tenemos un sector de liderazgo fuera del país en una distancia ya no solamente física, sino incluso espiritual y psicológica con lo que aquí está pasando, con las necesidades terribles de los venezolanos. Es necesario ciertamente promover la emergencia de un nuevo liderazgo. Te pregunto, estas elecciones de alcaldes y de gobernadores, que como tú has dicho, en dictadura, en situaciones de déficit democrático, uno va a unas elecciones no solamente ante la posibilidad de ganar o perder, uno va a unas elecciones para lograr objetivos políticos, y uno de esos objetivos podría ser tener nosotros, los demócratas venezolanos, en cada municipio, en cada estado, un liderazgo validado por el voto de los ciudadanos, por el voto de los demócratas, no solamente ungido por un dedo desde el Poliburó de Caracas, sino alentado y reconocido por sus conciudadanos. Esa utilidad sería uno de los factores fundamentales de la concurrencia a estas elecciones de gobernadores y de alcaldes. Es la fundamental. Según mi criterio, eso es lo fundamental. Te lo dije en una frase hace 2 minutos. A veces uno participa para ganar y otras veces para mantener viva una idea. Aquí se trata de mantener viva la idea de la democracia y está muriendo por efecto del gobierno y de la acción del gobierno, y está muriendo por el desafecto de muchos ciudadanos que están abandonando la lucha. Unos se han ido del país, yo los entiendo, muchísimos se han ido del país. Y muchos de los que nos quedamos en el país estamos encerrados en nuestra casa en una situación de anomia social. Eso, los sociólogos anomia, que es un desaliento, una desesperanza. No, hay que retomar la lucha política para que la idea no muera. Si en el camino ganamos una alcaldía, perfecto, pero por el simple hecho de calidad democrática no puede morir, y no puede morir orgánicamente, no solo como idea, sino como acción. Nosotros debemos organizarnos en cualquier circunstancia, para ir a la elección de un sindicato, para ir a la elección de la Federación de Maestros, y también para ir a la elección de alcalde, y cualquiera que se abra, porque no solo, y es muy importante lo que tú has dicho, es pulir, desarrollar, promover nuevos liderazgos, sino que es movilizar y crear maquinaria. Cuando tú vas a unas elecciones tienes que cubrir, por ejemplo, las mesas electorales con tus testigos. Imagínate eso, que nosotros podamos tener 300.000 testigos entrenados en todas las mesas electorales del país. Esa es una plataforma política invaluable que la necesitamos para esa lucha electoral y para las que vengan, porque aquí la lucha contra el autoritarismo hay que darla, se va a dar en todos los terrenos, y en todos los terrenos habrá que darla. Andrés, hay que irse preparando para eso. Te pregunto una cosa finalmente, Andrés, porque forma parte de la experiencia de los venezolanos y en particular de mi experiencia de vida. Dios permitió el que yo tuviese algún tipo de participación y pudiera poner mi granito de arena
en la victoria electoral más importante en la historia político-electoral del país, que fue la del pasado 6 de diciembre del 2015. Y fíjate, yo vi dos preocupaciones a partir de esa victoria. Por un lado, por supuesto, el gobierno se espantó por los niveles y los alcances y la rotundidad de la victoria. Pero por otro lado, Andrés, tengo que decirlo, yo noté preocupación en los dirigentes de los partidos políticos de la oposición venezolana, porque ante el hecho cierto de que la tarjeta de la unidad, la tarjeta de la manito, era la tarjeta más exitosa en la historia político-electoral de Venezuela, la tarjeta de la manito sacó más votos que Chávez en su mejor momento. La tarjeta de la unidad y las siglas de la unidad significaron un paraguas demasiado importante, y había dirigentes de la oposición venezolana que pensaban que sus partidos no crecían porque el paraguas de la MUD era un techo que les impedía crecer, y por eso prácticamente dejaron morir la tarjeta de la unidad sin ninguna protesta, sin ninguna objeción. Te pregunto, ¿de qué manera convencer hoy a los muy respetables integrantes de los partidos políticos venezolanos que subsisten aún en estas condiciones de confiscación que hoy vivimos, de que el tema hoy no es estar defendiendo la muy respetable parcela de cada quien, sino aproximarnos a eso que tú estás planteando, a un gran partido único de los demócratas venezolanos? ¿Crees que existen posibilidades hoy de algo de esa naturaleza, de ese calado? Bueno, mira, por aquella acción que tú has recordado, de rechazar la tarjeta de la MUD para ir a defender mi parcelita, ¿en qué es lo que nos encontramos 6 años después? Que lo que se perdió no solo fue la tarjeta de la MUD, se perdieron esos partidos, ya no existen, en la práctica no existen. Cuando tú los ves como partidos individuales, ninguno tiene fuerza ni para ganar una alcaldía en el país. Se vaciaron esos partidos, el gobierno fue muy hábil y la oposición muy torpe en lograr la situación que hoy tenemos, que como dije, es de una crisis terrible, pero que puede ser una oportunidad. Dime qué van a defender, de qué partido estamos hablando. Ya no existen partidos, las encuestas lo están señalando. El partido más importante de la oposición, según las últimas encuestas de medición, es un Nuevo Tiempo que tiene 1.8%, 1.8%, Chugo. ¿Qué es eso? Eso no existe, y ese es el que tiene mayor respaldo ciudadano. La ciudadanía está clara, no quiero la dispersión de partidos, no quiero seguir defendiendo parcelitas. Cuando vamos unidos, la ciudadanía reacciona. Esa es la gran lección. Si esta situación agónica tan grave nos conduce a la creación de un partido único de los demócratas venezolanos, rememoré hace rato el Partido Democrático Nacional, el primer partido que se creó en Venezuela, donde estaban dos socialcristianos, socialdemócratas, liberales y conservadores. Estaba todo el espectro político venezolano de entonces unido en un objetivo específico: derrocar al régimen gomecista y transitar el camino a la democracia en Venezuela. Estamos en la misma situación. 100 años atrás ha retrocedido el país gracias a la acción de esta camarilla que nos gobierna. Y estamos en la situación de que qué partidos vamos a defender si no existen. Ya después veremos. Pero en este momento, la plataforma única de los demócratas venezolanos es una necesidad ineludible, porque si no, aquí vamos a tener una dictadura de 60, 70 años. Hay que pasearse por esa realidad, porque esa realidad la tenemos enfrente. Así es, Andrés, te agradecemos. Esa es la verdad. Te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos y que hayas utilizado esta humilde ventana para expresar una propuesta de tan ancho calado y de tan profunda importancia como la que acabas de hacer. Un gran abrazo y buenos días. Buenos días, gracias, Chu. Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral, activista ciudadano por los derechos políticos y electorales de la ciudadanía venezolana. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza
La fuerza es la unión. La fuerza es la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días. Hasta mañana. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir